Bueno, buenos días para todos y todas. Les damos la bien llegada a este encuentro en el marco pues, de nuestro curso de investigación 1, un encuentro que programamos, coordinamos articuladamente con el Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, eh, para tener espacios en los que podemos compartir con investigadoras e investigadores que ya han pasado por esta experiencia de realizar un proceso de investigación, que ya han egresado nuestro pregrado y que pues la idea es como compartir también esos saberes y esos aprendizajes que quedan ahí, quizá desde un lugar, digamos, más cercano, ¿no? A nosotros como estudiantes de investigación 1. Entonces le doy las gracias a Melissa por acompañarnos y estar ahí como pendiente de todo lo logístico, y le doy la bienvenida a Daniela Plata y las gracias también por estar aquí, por su disposición para compartir, y bueno, que sea ella quien se presente y nos diga como algo que nos quieras compartir de lo que haces. Y ya como que somos todo oídos. La idea es que también pues podamos conversar, esto va para todos los estudiantes y las estudiantes de este curso. Podemos hacer, pues intervenir, levantar la mano en el momento que lo consideren necesario, no hay pues como una limitación sobre eso. Yo voy a estar muy pendiente de lo que escriban también en el chat y de dar pues como la palabra. Listo, entonces esa va a ser pues como la dinámica del día de hoy. Muchas gracias de nuevo, Dani, y adelante. Bueno, primero disculpas por el ruido que nos de fondo intermitentemente, porque justo al lado de mi casa están haciendo trabajos y está como por poner el taladro de vez en cuando. Y así hemos estado como un mes, pero bueno. Bueno, mi nombre es Daniela Plata, soy politóloga pues, de la Universidad de Antioquia, de la facultad. Me gradué el año pasado, a mitad de año, en junio, en pandemia. Y pues digamos que es un trabajo, pues que la idea es divulgar un poco mi trabajo de investigación del proyecto de grado, que fue pues por supuesto financiado por el Centro de Investigaciones de la facultad, del cual ya había hecho una divulgación que la hice como requisito pues previamente para finalizar el proceso con el Centro de Investigaciones, pero que pues otra vez digamos que la idea es volver a presentarla, pero pues esta vez como pues estamos en el curso de la propia Alejandra, era un poco pues también la idea mostrar un poco la experiencia de investigación con este proyecto, desde mis aprendizajes, desde mi experiencia, desde pues todo lo que implica conseguir el proyecto de grado y pues amemos a los resultados, por supuesto, que es la idea. Se escucha bien, ¿verdad? No. Listo. Bien. Entonces, pues bueno, voy a presentarle las diapositivas. Si hay alguna pregunta en el chat, no sé, de pronto, pues no voy a estar mirando el Google Meet, pues porque voy a estar mirando las diapositivas. Entonces, si hay preguntas o lo que sea, de pronto, Alejandra me Sí, sí, voy a estar pendiente. listo, vale. Dale, Igual me Dani. pueden interrumpir, decir lo que sea. Tenemos hasta las 12, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, bueno. la idea es como que, bueno, si durante el espacio no hay como muchas preguntas mientras presentas, pues ya tendríamos al final de eso un espacito para eso. Pero rico si surge pues ahí como en medio de la conversación. Listo. Sí, súper, sí, mejor cuando es así, porque después se van las ideas. Listo, entonces voy a presentar. Listo. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, estamos viendo. Bueno, no sé, el resto está viendo, yo lo estoy viendo. Listo, súper. Bueno, Sí, está bien. vale, gracias.
Bueno, aquí está el título un poco de la tesis, de la monografía, que fue el resultado que salió de todo ese proceso de investigación. Evidentemente, la publicidad de otra cosa, que era como significados de paz en los actores religiosos en la web 2.0, pues porque fue un poco la propuesta que se tuvo al principio, pero después de todo el proceso de investigación, de escribir la monografía, pues quedó este título un poco más complejo, un poco más amplio, que abordaba como ya todo lo que había hecho, y pues fue el título de la monografía, que pues está en el repositorio de la universidad, que es Representaciones de Paz y Posiciones frente al Acuerdo de Paz con las FARC-EP y el plebiscito 2016 desde los actores religiosos en la web 2.0. Entonces ahí hay como un marco un poco más grande para entender de qué se trata este trabajo. Evidentemente, pues la pregunta principal que me puse en ese trabajo era un poco entender cuáles fueron las representaciones que tuvieron los actores religiosos sobre la paz en la web 2.0 durante el año 2016 del plebiscito, pues que marcaba el acuerdo final y la convocatoria a su refrendación, ¿no? Esa fue un poco la pregunta de investigación. Pero pues para llegar a esa pregunta de investigación, digamos que quería como un poco hablar del proceso investigativo y de por qué, por ejemplo, pues digamos que en el marco de la publicidad ustedes veían que era significados de paz y por qué ahorita se habla de representaciones de paz, por ejemplo, que fueron uno de los muchos cambios que tuvo, digamos que ese trabajo. Y un poco para eso, pues que tenía aquí como algunas ideas para hablar de ese proceso investigativo, de lo que concluyó pues en la monografía. Eh, pues primero tener en cuenta que este proyecto, pues esta idea o este tema, pues surge como de muchas cosas, ¿no? Una de ellas es de mi participación investigativa en el proyecto EPA, Significado de Paz en la Web, que lo lideró el profesor Juan Camilo Portela y Astrid, también otra investigadora del instituto de estudios políticos, del cual fui joven investigadora antes de meterme como con el trabajo de grado. Y digamos que ellos trabajaron un poco en la propuesta que ellos tenían en ese proyecto de investigación, era rastrear cuáles habían sido como los significados de paz durante el plebiscito del año de refrendación en la web 2.0, es decir, pues en Internet, ¿sí? Es un poco como, en resumen, la web 2.0 me habla de Internet y las plataformas pues de la segunda generación de la web, ¿no? De ahí, entonces yo hago como una pasantía, por decirlo así, que fue como joven investigadora un año, y pues ahí me empezó a interesar el tema, un poco de todo este tema, sobre todo del plebiscito, y del tema de los estudios en la web, que era un poco lo que ellos trabajaban. Pero, aparte de eso, eh, pues yo tenía mis intereses propios desde el comienzo del pregrado o desde a lo largo del pregrado, que había sido un poco esa relación entre religión y política. Siempre me había gustado un poco. Ya había hecho, por ejemplo, en Investigación 1, estaba analizando un caso sobre la participación de la Iglesia Católica en la resistencia al conflicto armado en un pueblo de Mogote, Santander, frente a una toma que hace el ELN en ese pueblo, y pues bueno, hacen un montón de iniciativas ahí, y me interesaba como esa relación de la religión con lo político, con la paz. Ya tenía como esos intereses, pero pues eso fue, por ejemplo, lo que yo estaba analizando en Investigación 1. Cuando entro a este proyecto, pues me pareció acá en el tema, e inclusive un poco la propuesta que les hice fue como, porque ellos solamente iban a analizar actores políticos, el Centro Democrático y movimientos sociales, por ejemplo, indígenas y así, y un poco la propuesta fue, ¿por qué no analizar a los sectores religiosos? Porque supuestamente, que eso fue como una de las hipótesis del 2016, era que el sector religioso había tenido un papel protagónico, ¿no? Entonces yo digo, pues analicemos. Entonces digamos que ahí es interesante porque es un poco lo que les quería como mostrar, que ahí yo ya empiezo a hacer un trabajo de campo con ellos, ¿no? Yo inicio un trabajo de campo con ellos, que después voy a retomar a mi tesis. Y eso fue interesante porque en realidad pues me he ido a ver que evidentemente el proceso de investigación
pues a veces puede ser como pues muy discontinuo, y que por ejemplo ahí yo ya comencé a adelantar parte del trabajo de campo que después me iba a servir para mi tesis. Entonces, bueno, está ese interés de religión y política, que lo materializo pues ya en lo que es la propuesta de lo que hago es fusionar mi interés un poco con mi experiencia en ese proyecto, y hago la formulación del proyecto como tal. Para eso yo creo que pues es muy importante, y un poco también les quería como dejar eso. A mí el tema de la religión me mueve mucho por intereses personales, por experiencia de vida, por muchas cosas. Y yo siento que es algo como importante a la hora de uno escoger el objeto de investigación que uno quiera tomar, ¿no? También esa pasión que a uno le genere o ese interés que a uno le genere. Y yo lo he notado con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí leer sobre esas cosas me gusta mucho, me descargo documentos, o sea, estoy como muy pendiente de ese enfoque, y yo creo que ese interés, que muchas veces uno a veces lo quiere como alejar de uno, porque uno piensa que de pronto no es como muy objetivo estudiar algo que lo toca a uno mucho, pero en realidad no. En realidad siento que cuando uno escoge algo que realmente como que lo mueve a uno en su propia experiencia de vida, en muchas cosas, a veces lo confronta a uno y también lo ayuda a uno como a tener esa pasión como por ese objeto de estudio que uno va a investigar, y en mi caso fue así. Para eso entonces, después de haber tenido como una intuición un poco de lo que quería hacer, entonces pues fue muy importante el asunto del estado del arte. Yo ya había adelantado un poco ese proceso en lo que fue la participación en el proyecto, con ciertas cosas, con entender qué había pasado en el plebiscito, con entender cuál había sido el papel de las redes sociales durante el plebiscito. Eso ya lo tenía un poco adelantado, pero necesitaba saber el tema de la religión y lo político, y hacer un estado del arte sobre eso. O sea, es muy importante, yo creo que a la hora de plantear una investigación, hacer un buen estado del arte y hacer una buena revisión bibliográfica. Yo creo que siempre se lo han hecho énfasis a ustedes, y uno a veces como que dice, sí, sí, es muy importante, pero cuando uno ya está investigando se da cuenta la importancia que tiene, porque el estado del arte y la revisión bibliográfica le va a permitir a uno realmente saber uno dónde está parado, y si lo que está diciendo sí contribuye en algo nuevo o simplemente no está repitiendo lo que otros ya repitieron, ¿sí? Entonces, por lo menos a mí eso me parece muy importante, porque a veces uno se encuentra trabajos que abordan lo mismo, abordan lo mismo, abordan lo mismo, abordan lo mismo, y en realidad no hay contribuciones nuevas sobre el tema, ¿sí? Entonces uno tiene que como que pararse, o que pronto abordan cosas muy parecidas, y no tienen en cuenta, por ejemplo, las aportaciones de otros autores que han tenido relevancia sobre el tema, y uno a veces se encuentra, por ejemplo, gente que de pronto no ha estudiado la religión y la política en Colombia y lo estudian por su parte y no tienen en cuenta, digamos, que todo por ejemplo, todos los trabajos de historia que hay sobre el tema, y no se encuentran los vacíos que hay en entender el fenómeno, por ejemplo. Entonces, hacer una buena revisión de estado del arte me parece fundamental. A uno no se le aclaran muchísimas cosas, leer, estar investigando, leer, buscar en prensa, o sea, estar como muy empapado del tema antes de formular el proyecto me parece muy importante, porque le permite a uno entonces decir, bueno, realmente eso es lo que voy a decir, sí aporta, no aporta, y en dónde me estoy parando, y bajo inclusive qué perspectiva me estoy parando, ¿no? Porque hay muchas formas de abordar un mismo problema, ¿no? Desde la sociología, desde las ciencias políticas, desde la historia, o retomando tal o tal enfoque, etcétera. Entonces yo creo que eso es muy importante, hacer una buena revisión, y es un paso fundamental. Ya pues después fue el proceso de formulación y reformulación del proyecto, que como les decía, es un proceso pues que es continuo, ¿no? Que el proyecto se va reformulando, por más que uno tenga una idea al principio, uno muchas veces cuando ya está en campo, o cuando empieza a leer cosas nuevas, se da cuenta, ay, fue madre, o sea, eso que yo pensaba no era como yo lo pensaba, y tengo que cambiarlo. Por ejemplo, a mí me pasó con que yo comencé con decir que iba a estudiar los significados de paz, y me di cuenta que en realidad, como yo estaba estudiando un poco las posiciones religiosas, hay autores que me hablaban de representaciones religiosas, y que me servía más hablar de representaciones religiosas que de significados de paz. Significado de paz me hablaba más desde un enfoque más lingüístico,
¿sí? Más desde la comunicación, por ejemplo, y representaciones de paz me hablaba más desde la sociología de la religión, de cómo esas, pues desde los enfoques de la sociología de la religión, cómo esos actores tenían unas representaciones para interpretar el mundo y para interpretar lo que estaba afuera, ¿sí? Entonces ahí es cuando, por ejemplo, yo en la mitad de la tesis digo, no hablar más de significados, por más que yo lo haya dicho al principio, no hablar más de significados porque a mí lo que me sirve son las representaciones y mis autores para abordar eso me estaban hablando de representaciones. Entonces es eso, un poco como el proceso de formulación y reformulación del proyecto es continuo. Uno tiene obviamente un mapa cuando uno hace el anteproyecto, pero estar muy pendiente que eso es lo interesante de la investigación, lo que me parece fascinante, que uno todo el tiempo puede estar diciendo, hay cosas que pueden ir cambiando y que inclusive lo acercan un poco más a una cierta verdad que uno está intentando buscar, ¿verdad? Entre comillas. Dani, Sí. yo te quería preguntar sobre eso, porque dijiste así, en la mitad de la tesis me di cuenta que no era significado, sino representaciones, y a veces hay como muchas angustias también alrededor de eso, y pues bueno, uno dice, no es un cambio cualquiera, ¿cierto? De significados a representaciones, implica un cambio de enfoque, ¿cierto? Es un cambio significativo, por decirlo así. Y no sé si en ese momento te dio angustia o más bien eso te ayudó a ver un poco más claridad, ¿no? Sobre el problema que estabas trabajando, cómo mediaste sobre eso. Y si eso sí realmente sí te significó un cambio tan sustancial, ¿no? Porque a veces cuando estamos también en los procesos de aprendizaje nos da mucho miedo, ¿cierto? Eso de no saber si vamos por el camino que vamos y a veces que pues cuando enseñamos, ¿cierto? Desde este lugar de docentes, pues tampoco tenemos una respuesta, lo único que podemos decir es que eso va a pasar, seguramente va a pasar y que hay que experimentarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti ese momento? Un poquito, si Okay. nos cuentas. Pues sí, o sea, evidentemente, o sea, yo siento que una vez es como que se agobia mucho con el tema de la investigación porque siente que es un mundo como a veces un poco desconocido y uno como que le tiene mucho miedo a lo que pueda pasar y piensa que tiene que ser muy perfecto y como que se mide frente a los autores y los procesos investigativos de otros. Y entonces ahí es cuando uno está como en pánico porque uno está como apenas como entendiendo el asunto. Pero en realidad no, pues porque, o sea, uno muchas veces ve los resultados o ve los papers o ve los libros y no ve realmente qué pasó detrás, ¿sí? Y lo que pasó detrás muchas veces es eso, y es el asunto de a veces encontrarse con cambios. En ese momento me acuerdo que no me dio miedo, me dio luces porque yo me sentía perdida, porque yo, ahí es cuando yo digo, uno comete errores, yo me paré desde un enfoque, desde lo que yo había hecho en mi experiencia investigativa como joven investigadora en este proyecto de Significados de Paz. Yo empecé bajo esos enfoques, ¿no? Que era un enfoque más como de opinión pública, que era más como desde la comunicación y el poder y ese tipo de cosas. Y cuando yo me meto ya a estudiar la religión y lo político, me empezó a encontrar con autores desde la sociología de la religión, que era otro enfoque para abordar el problema, el mismo problema, y me gustó más la sociología de la religión. ¿Sí? Entonces ahí fue cuando yo empiezo con un enfoque y me digo, la verdad es que no me termina, o sea, no me está explicando lo que, o sea, no me aborda lo que yo quiero abordar, entonces termino con otro enfoque que es de la sociología de la religión. Entonces ahí es cuando, y pues son errores, que yo no digo que son errores, yo digo que son procesos normales de la investigación, pero que, por ejemplo, tal vez si cuando uno estaba al arte, no sé, hubiera sido un poco más amplia al ponerme a estudiar un poco más las fuentes, que uno lo hace más como, por ejemplo, en una maestría o un doctorado, que uno es muchísimo más exhaustivo en el estado del arte. Tal vez si hubiera tenido más en cuenta ese enfoque, ¿no? O sea, decir, ay, me sirve más este. Pero pues eso es normal, o sea, es un asunto que yo siento que es normal, que es algo que a tener en cuenta, por ejemplo, en la revisión del estado del arte, de tener en cuenta bien. Por ejemplo, hay un conocido que está haciendo la maestría de historia sobre el tema de la muerte,
y literalmente el estado del arte, él toma casi todas las ciencias sociales, inclusive la medicina, para poder abordar el tema, ¿no? Entonces me parece súper interesante porque en realidad fue muy exhaustivo para decir, bueno, eso es todo lo que se ha hablado de la muerte, ¿sí? Entonces, es muy interesante esos estados del arte pues tan exhaustivos. Pero también, por ejemplo, si uno no tiene mucho tiempo, pues también están estos informes, pues estos trabajos de estado del arte, de revisión bibliográfica que hacen otros, que eso también hay muchos cuando ya hechos, ¿no? Y elaborados. Entonces, pues sí, o sea, uno se puede como de pronto frustrar, pero también de pronto es también una luz a decir, pues en realidad es mejor, o sea, en realidad es mejor tal enfoque, te va a servir más y te puede dar más luces, e inclusive es como una satisfacción de encontré como el camino, ¿sí? Encontré como el camino. Yo siempre he dicho que el proceso de investigación de las ciencias sociales como que uno lo tiene muy enredado, pero yo lo veo mucho como cuando, no sé, como en ciencias exactas, cuando están los científicos allá haciendo fórmulas y cosas y no sé, y en una de las fórmulas se les explota algo y es el caos, pero eso también digamos que a ellos les sirve para decir, bueno, eso no nos sirvió, toca volver a hacer otra vez la fórmula o el experimento otra vez, sí, o sea, es lo mismo, o sea, es exactamente igual, pero con ciencias sociales, antes que pues aún no, digamos que no es como tan material esa explosión, a veces es más en el proceso. Entonces, pues era un poco eso, como entender que las etapas de investigación eran discontinuas, que era lo que ya les había dicho, que yo, por ejemplo, comencé un trabajo de campo antes, que también, digamos, que mi formulación teórica de lo teórico, por ejemplo, de mi marco teórico, también lo reformulé en pleno trabajo de campo también, porque me daba cuenta de lo que estaba encontrando en el trabajo de campo, no me respondía con significado, me respondía más con representaciones. Y pues digamos que yo creo que es algo muy importante que me quedó a mí, ese proceso es como pararme muy bien desde qué enfoque teórico quiero abordar el objeto, ¿no? Que en ciencia política nosotros pues tenemos de dónde agarrar de muchos lados, ¿no? Porque digamos que somos una mezcla muy interesante entre sociología, entre antropología, entre historia, entre los estudios jurídicos. Entonces, a veces es importante como saber desde qué enfoques vamos a abordar. Ese objeto que uno a veces no lo tiene claro, yo no lo tenía claro cuando empecé con la investigación, yo como que me hablaban de enfoques y yo decía, pues sí, los enfoques, pero sí son importantes, o sea, como que sí son importantes saber cómo pararse desde dónde, y inclusive los intereses, por ejemplo, no habrá gente que tiene intereses más críticos, por ejemplo, desde el marxismo, desde otras cosas, entonces es importante también como frente a los intereses que uno tenga, entonces cómo abordar, con qué enfoque es el objeto. Entonces eso fue como un poco, pues, el asunto preliminar de lo que fue la investigación y pues ya les voy a detallar más como los resultados. No sé si hay preguntas hasta ahí, pues ya Alejandra me dijo algunas, pero no sé si... Por aquí no han escrito nada todavía. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo va bien por ahí? Buenos días, Daniela. Buenos días, Hans. Digamos, nos has dicho pues que tenías unos conocimientos previos porque estabas en un grupo de investigación y que habías hecho tu estado del arte, me parece haberlo escuchado inclusive anticipadamente antes de definir un tema en sí. La pregunta mía es, ¿qué tanto modifican, digamos, los ítems de la investigación, en este caso los marcos teóricos, el objeto que uno estudia? O sea, ¿qué tanto pueden movilizar el objeto o hacer cambiar la pregunta durante el transcurso de la investigación? Si tienen una influencia los referentes teóricos, y obviamente si es parte de la dinámica de la investigación, que a través de los referentes teóricos se pueda ir modificando la idea. Y que uno no se asuste, ¿cierto? Porque a veces uno se asusta, ay, me la modificó, ese no era el concepto que yo pensaba. Entonces quisiera saber si tiene una influencia y si uno tiene que ir haciendo la checklist, ¿cierto? Ir haciendo como una lista, aunque se nos dice que la investigación no es lineal y en fin, que se, pero sí, ¿qué tanto sirve realmente ser juicioso y ir tachando cuestiones para poder ir avanzando en otros aspectos, sino quedarse inmerso en algo? Gracias. Buen día. Vale, gracias.
Pues, o sea, yo digo que depende mucho como el fin de la investigación de uno, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso era analizar, yo quería saber, que era un poco la pregunta, era realmente cuáles eran las representaciones de paz, cuáles eran las posiciones de los actores religiosos durante el plebiscito sobre la paz, ¿sí? Entonces, de ahí, o sea, yo sabía que ahí no me quería mover, sí, yo sabía que de ahí no me quería mover, pero eso no implicó que yo viera otras variables complementarias al fenómeno, ¿sí? Y que por lo tanto el objeto de estudio se abriera un poco más. O sea, para mí fue como ampliarlo, ¿sí? Por eso yo digo que es importante entonces primero hacer un buen estado del arte y una revisión bibliográfica para saber entonces que realmente sí me estoy parando, o sea, que sí estoy estudiando lo que tiene que ser y no estoy analizando una variable que no tiene nada que ver con lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Estoy diciendo, no sé, el paramilitarismo tiene que ver con, no sé, con otra variable que no tenga nada que ver. Bueno, X, o sea, por ejemplo, asociarme dos cosas que no tienen nada que ver y que de pronto yo me estrelle en la mitad de la investigación diciendo no, no tiene que ver. Sino el estado del arte me permite entonces ubicarme y pues evidentemente ahí siempre va a estar sujeto a que yo creo que se expanda, se reduzca o se agreguen categorías que me permitan entonces comprender mejor el fenómeno desde otras cosas, ¿no? Eh, Ejemplo, pues más tarde se los iba un poco, más adelante se los iba a explicar. Yo empecé hablando sobre representaciones de paz de los actores religiosos, pero me di cuenta que tenía que hablar sobre secularización, que tenía que hablar sobre modernidad, que tenía que hablar sobre laicidad, que tenía que hablar sobre la relación religión y poder, etcétera, que eran mis referentes teóricos que me iban a explicar eso, ¿sí? Y de ahí entonces surgieron como variables alrededor de un objeto de estudio. Entonces, yo siento que, o sea, lo fue mi experiencia, el estado de arte me dio como una posición para decir, listo, eso es lo que quiero estudiar. Y entonces, simplemente, lo que me hicieron los referentes teóricos fue entonces, tal vez sí hacer modificaciones frente a cómo se nombran cosas, pero en esencia la idea permanecía y lo que hice fue agregarle variables para terminar de estudiar ese objeto. Entonces, eso es como un poco la transformación que uno va a tener a lo largo de la investigación. Tal vez variables, tal vez modificaciones, pero a veces uno ya tiene una idea base que es difícil a veces que se mueva porque es al final como la meta, la pregunta en la que uno quiere dar. La pregunta de investigación, esa es mi pregunta. ¿Y qué es lo que yo quiero saber? ¿Sí? Y por eso formular una buena pregunta de investigación es importante bajo un buen análisis, bajo un buen estado del arte, ¿sí? De decir, sí, me estoy preguntando lo que tengo que estar preguntando, ¿sí? Es eso. Y evidentemente, pues puede cambiar por alguna circunstancia, porque uno no sabe exacto que cambie, pero pues es un poco eso. Yo creo que sí se respondió, ¿verdad? Sí, sí, muy interesante y bueno, como siempre lo he dicho, estos encuentros nos sirven para ver, como digámoslo, un par, ¿cierto? Inclusive a mí me pareció verte algunas veces en la facultad y bueno, reconocerte nuevamente, me da alegría saber que pudiste lograr el proyecto de la graduación. Y si hay veces quiero entender uno como en las palabras de un colega, pues discúlpame el atrevimiento, próximo No, colega, de que digan cosas y me interesó aquí cuando dices, bueno, es que el estado del arte lo que hacer es alimentar tu pregunta problematizadora a través de los conceptos. Muchas gracias, Daniela. listo, vale, con gusto. Bueno, entonces ya como para un poco hablar de los resultados de la investigación, eh, pues entender, para ubicarlos un poco de lo que fue el año 2016, qué fue lo que pasó ese año, porque ese es el tiempo pues, que abordo, pues que hubo un debate público muy grande frente a todo el tema de la refrendación, del acuerdo de paz, donde pues varios actores, digamos, que salieron a la luz pública y estuvieron pues, presentes en ese debate público, entre ellos pues los actores religiosos, y uno de los detonantes para que salieran un poco a la luz, pues como pues que salieran dentro de la opinión pública,
fue el tema de las cartillas de educación sexual que quería implementar el gobierno bajo el Ministerio de Educación con la ministra Parodi, si se acuerdan muchos de ustedes. Este episodio es el detonante y es un poco lo que encuentro en mi tesis, porque pues evidentemente pues se estaba proponiendo como un poco un enfoque de género, pues para entender un poco el término de género, pues alternativo, diferente a las concepciones religiosas de estos actores, y pues ellos lo interpretaron pues un poco como una intromisión dentro del derecho a educación de sus hijos, dentro de los colegios, de su libertad religiosa y de derecho a educarlos, pues porque evidentemente se proponía un enfoque para entender el género de otra manera. Entonces, de ahí salieron lo que fueron las marchas por la familia, que se conocieron en redes, pues entre los muchos hashtags y títulos fue como abanderados por la familia, por ejemplo. O firmes por por mamá y papá, también fue otro de los hashtags como importantes, que tuvieron pues tanto movilización dentro de redes sociales, pero también movilización afuera, ¿no? En las calles, en movilizaciones del sector religioso que comprendían a la Iglesia Católica y las iglesias pentecostales, neopentecostales y evangélicas. Entonces eso se interpretó como pues una campaña de la ideología de género, así lo titularon muchos de los actores, que ideología de género se entiende por una campaña pues que es internacional, que está promovida por entes internacionales como la ONU, como las Naciones Unidas y como diferentes digamos que líderes políticos que quieren un poco promover el tema de repensarse el género desde un enfoque de las teorías de género pues alternativas, ¿no? Entonces ellos lo interpretan como una campaña pues que se hacen en varios países, entre ellos desde políticas que se quieren implementar en gobiernos, y políticas educativas, financiación, por ejemplo, de programas de género en varias universidades, etc. Y ahí entonces, eso fue como un poco lo que se entiende por ideología de género y eso fue como el detonante ese año. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿No? Está abierto el micrófono de alguien por ahí. Melissa va a preguntar algo. No, se te activó el micrófono, Melissa. Bueno. No se escucha, pero ¿te da mucha interferencia ahí? No, dale, no, sino que pensé que alguien iba a seguir normal. Bueno. Listo. Bueno, entonces, un poco lo que cuando yo analizaba que fue en el rastreo de prensa, del estado de prensa que tuve en cuenta para el estado del arte, la revisión bibliográfica, entonces un poco lo que decía la prensa, lo que decía toda la prensa era que entonces el sector religioso tuvo entonces un papel muy importante y muy decisivo, influyente en lo que fue los resultados del plebiscito. Entonces yo pues realmente decía, sí fue influyente, no fue influyente, era difícil saberlo porque hablaban de 2 millones de votos y yo decía, pero ¿cómo calculan eso? No sé cómo calcula que fueron 2 millones de votos si no hay encuestas, o sea, pero más o menos eso era lo que los titulares decían. Entonces yo decía, bueno, pues interesante entender realmente qué era lo que estaban entendiendo y por qué realmente se decía que el sector religioso había sido influyente en la decisión del plebiscito en contra del proceso de paz. Y yo quería saber entonces qué es lo que habían pensado los actores, ¿no? Pues porque como no podía medir eso en encuestas necesariamente, porque pues, era un trabajo un poco más complicado, entonces lo iba a hacer como más desde las representaciones de paz, desde lo que ellos estaban pensando y que lo que había sido el debate de ellos. Entonces de ahí cuando todos los titulares y cuando un montón de personas empezaron a decir que había sido decisivo, el mismo sector religioso, cuando se habla del sector religioso, estoy hablando en este caso de las iglesias pentecostales y neopentecostales, se reunieron entre ellas a entonces decir, bueno, si fuimos importantes, porque han dicho que fuimos importantes, entonces, pues sí, evidentemente no estábamos de acuerdo con varias cosas del plebiscito, del proceso de paz, y vamos entonces a dar como unas propuestas para negociar
lo que fueron los acuerdos. De ahí entonces, no sé si ustedes se acuerdan, a finales de año el Santo se reúne con varias personas de la oposición, entre ellos Ordóñez, entre ellos el uribismo, entre ellos varios líderes de las iglesias en general, incluido católicos, incluido iglesias que también estaban a favor, o sea, como todo el sector religioso lo tienen en cuenta, y van a renegociar el acuerdo, y un poco las demandas del sector religioso fueron entender la familia como una unidad social, entender la importancia de la libertad de cultos y entender el reconocimiento de las víctimas, aquí se me tacha, el reconocimiento de las víctimas en el conflicto, el reconocimiento de las víctimas de líderes religiosos de las iglesias en el conflicto armado, porque se hablaba de que pues, se había omitido un poco de varios líderes que habían sido asesinados en el marco del conflicto religiosos y que no, pues, no se habían reconocido. Entonces, como les decía, este debate pues tuvo pues importancia en las redes sociales. Se hablaba entonces, en ese entonces también, pues años después habló todo el tema de lo de Cambridge Analytica y todo eso, que era un poco el tema del uso de los datos de Facebook y de las redes sociales dentro de las elecciones políticas. Pues evidentemente se hablaba de que el plebiscito también había tenido como pues que el debate se había dado ahí, pero que no solamente el debate se había dado ahí, sino que se habían usado las redes sociales también para influir sobre la decisión de los votantes. Entonces, de ahí entonces, que eso fue lo que pues, estudiamos en mi participación del proyecto con el instituto y con Juan Camilo, que era un poco entender este tema del traslado de lo político a lo virtual frente a una categoría que se llama tecnopolítica, y ver entonces cómo esos debates políticos y todo ese tema de construcción de lo político también se construyen en las redes sociales, y de ahí entonces derivó una metodología que pues la aprendí de ellos y que la trasladé a mi tesis, que se llama etnografía digital. Sí, la etnografía digital pues es la etnografía convencional que normalmente nos enseñan creo que es en investigación, en una investigación técnicas, no me acuerdo. En los diseños. En los diseños. En los diseños cualitativos. En diseños cualitativos, exactamente. Ahí es la misma etnografía, pero pues obviamente repensada dentro del medio digital, ¿no? Entonces era muy interesante, pues porque uno como joven está como muy inmerso en todo este tema de las redes sociales, entonces uno ya conoce como un poco el campo y entonces coger esas mismas redes sociales para poder analizar lo que uno está investigando, a mí me pareció muy interesante. Y sobre todo porque es una fuente que está ahí, a la mano, y que muchas veces la información se pierde porque nadie la está guardando ni recolectando ni nada, ¿sí? Entonces fue un proceso pues entonces de trabajo de campo de esa investigación, donde pues yo me centré en Facebook, porque pues siempre, o sea, es algo también importante, entender el volumen de información que uno va a manejar en el trabajo de campo, para, pues con respecto al tiempo que uno tiene también, ¿no? Para mí fue siempre, eso que yo había comenzado ya desde antes del trabajo de campo, siempre fue mucha información la que tenía que buscar, porque en redes sociales abunda la información, hay demasiada información, o sea, hay sobreinformación. Si a veces los historiadores sufren porque no tienen información con que sustentar lo que están investigando, porque no hay documentos o lo que sea, a veces trabajar redes sociales es todo lo contrario, porque es como hay demasiada información, entonces uno tiene que ser muy selectivo de lo que sí le sirve o no le sirve. Y pues evidentemente pues escogí Facebook solamente por eso, para centrarme en esa, pero no fue la única fuente, ¿no? Que eso es importante también, que yo creo que también les han dicho, el tema de la triangulación de la información. De entonces saber que eso es importante, una fuente como fuente principal, pero esa fuente la tengo entonces que triangular y contrastar con otras fuentes. Sí, tengo que analizar prensa, tengo que analizar bibliografía, o sea, trabajos que me hayan hablado del tema, tengo que hacer entrevistas, que también las hice, que inclusive el tema del trabajo de campo como presencial lo financié con el Centro de Investigaciones, que me sirvió para eso. Tengo que hacer, no sé, grupos focales, si quiero hacer encuestas, sí, tengo que hacer encuestas, y el triangular la información me acerca un poco más a tener un poco más de luz, ¿sí?
porque me ayuda entonces a contrastar varios testimonios, varias fuentes sobre unas mismas preguntas que le voy a hacer a todos los actores, que le voy a hacer a todos los entrevistados, con la que voy a analizar todo el trabajo de campo, y entonces me acerca un poco a entender si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, ¿no? De mis hipótesis. Entonces, eso fue un poco como pues la metodología, y ya. Entonces, yo, pues los actores que estudié, los que rastreé en Facebook, fueron pues estos principalmente, que intenté como el criterio de selección de estos actores los intenté tomar como por relevancia política en el momento, también por pues su importancia dentro de su corriente religiosa, y también dentro que se tenían visibilidad o no en redes sociales, porque nada me servía analizar actores que de pronto no tenían perfil en Facebook, etcétera. Entonces intenté hacer eso, evidentemente también pues lo crucé con entrevistas, algunos de ellos, etcétera. Entonces los organicé al final, y eso fue como un poco el criterio de selección, bajo 4 corrientes religiosas, que es un poco me lo dio, fue cuando uno lee pues todo ese tema de sociología de la religión, entiende que hay corrientes religiosas, entonces ahí está el catolicismo, está el pentecostalismo, está el neopentecostalismo, también están pues los evangelismos, que a veces los agrupan en estos dos, más las otras corrientes que no son ni pentecostales, pero pues de esas no me interesaba tanto estudiar, y organizaciones religiosas que me parecen interesantes estudiarlas porque eran muy ecuménicas, tenían como varias iglesias trabajando en ellas, y porque digamos que las encontré relevantes dentro del estudio de Facebook. Entonces, ese fue un poco como el criterio de selección. En la tesis, inclusive, el análisis de la información. En un momento lo organicé por esas corrientes, porque es interesante, digamos, que entender esas diferencias, que no es lo mismo lo que me está hablando un católico sobre lo político que lo que me está hablando un pentecostal sobre lo político, que lo que me está hablando un neopentecostal sobre lo político. Cambian. Y eso fue una diferencia interesante que hay que tener en cuenta, que muchas veces se agrupa y se dice lo religioso es lo mismo, y no es lo mismo, ni en corrientes, ni en grupos, ni en iglesias. Entonces, algunos de los resultados, así como voy a pasar muy rápido por esto, porque se hace un poco largo, lo que hice fue como organizarlos entre posturas, un poco quiénes habían sido los opositores al proceso, quiénes habían estado como un poco ambivalentes, y quiénes habían estado un poco a favor, ¿sí? De cuáles habían sido como esas representaciones de los sectores opositores, ¿no? Se saltaba entonces, pues, como dentro de lo que se entendía por paz, de qué me estaban hablando cuando me hablaban por paz, de un orden natural, de unos valores alrededor de la familia, de los niños, la protección de los niños, de entonces exaltación de los valores nacionales, hablaba entonces de una paz que se creara en Colombia, porque se estaba hablando que era una paz que se había firmado en La Habana, ¿sí? Que no era colombiana, que era una paz extranjera, incluso financiada por entes internacionales. Se hablaba entonces de una paz espiritual, que entonces la paz tenía que ser dada por Dios, y que era mucho más genuina la paz espiritual que la paz terrenal, y que solamente la paz se podía lograr si se tenía en cuenta a Dios, porque Dios era el que garantizaba la paz verdadera, ¿sí? Lectura sobre el proceso de paz en estos opositores, que había una implantación evidentemente del comunismo, por el tema de Cuba, Venezuela, bueno, lo que ya conocemos, de la impunidad de la JEP, de la reformulación de la Constitución por medio de los acuerdos, de una promoción de la ideología de género que le estaba dando un montón de derechos a la comunidad LGTBI, se hablaba de santería y de brujería, porque ustedes saben que pues, Cuba se relaciona mucho con el tema de la santería y la brujería, y Santos también, digamos que tiene, pues hay algunos, es como artículos de prensa que uno encuentra de que a Santos le gustaba consultar brujos, y le gustaba consultar, pues hacer, por ejemplo, ritos allá indígenas cuando se posicionó en uno de sus gobiernos, y pues el tema de La Habana y el tema de Venezuela, que también es muy importante, la santería. Entonces, inclusive creo que en varios marcos de las negociaciones en Cuba hicieron como algunos, como unas
reuniones culturales, como con los negociadores, donde se hacían como cosas como, sí, como culturales indígenas, como con ritos así, como santeros. Entonces todo eso, pues evidentemente se leyó como que pues lo que se estaba transando en La Habana no era un asunto pues legitimado, ni por Dios, ni que era pues dentro de la doctrina, porque evidentemente mezclaba un montón de cosas, y entre ellos, por ejemplo, uno de los actores como Miguel Arrazola, un pastor de Cartagena, que es muy amigo de Uribe, hablaba de que La Habana era el infierno y que Santos era como el anticristo. Entonces, pues era un poco como la lectura, se hablaba entonces de una paz sin Dios, de una persecución religiosa y una lucha espiritual, o sea, de un poco de un enfrentamiento entre los del sí y los del no. Los ambivalentes, que eran un poco los que estuvieron como que sí, ¿no? Cuando hablo de ambivalentes es porque había muchos actores que estuvieron apoyando todo el proceso de paz desde que comenzó, pero durante el año del 2016 muchos se echaron para atrás después de lo del tema de las cartillas de ideología de género, de educación sexual, de lo que se interpretó como la ideología de género. Entonces, de ahí un poco las representaciones de ellos era que era una paz, pues que también la paz espiritual era muy importante, que también solamente Dios permitía pues una paz genuina. Se hablaba un poco más ambiguo de que la paz se refería entonces a valores, pues de muchos valores, de sabiduría, perdón, justicia, dignidad humana. Se hablaba siempre de libertad religiosa, eso fue algo muy importante en los actores, que se hablaba de una libertad religiosa, también de la defensa de la familia, y se entendía un poco la paz como algo un poco más estructural, es decir, como algo, un proceso largo, y que por lo tanto el proceso de paz no era definitivo, o sea, que el hecho de que los hombres pactaran entre ellos no garantizaba que realmente se encontrara una paz, porque la paz se refería a algo un poco más estructural, sí, a unos factores estructurales que no se estaban negociando en La Habana. Entonces, lo que les decía, hubo un apoyo formal de muchos a cierto punto. Muchos de ellos al final terminaron neutrales frente a la votación, como fue la Conferencia Episcopal de Colombia, que ellos estuvieron a favor del proceso de paz desde el comienzo y siempre han tenido, o sea, la Iglesia Católica de los años 80 han tenido un papel protagónico en todo el tema de la negociación de paz con actores. Y pues sí me preguntaba mucho era por qué decidieron ponerse neutrales para el plebiscito, cuando en realidad digamos que era una posición muy importante de ellos. Ellos fueron los que al final se mostraron neutrales, pero después, por ejemplo, decían sí, estamos a favor del proceso de paz, etcétera. Y todo eso en parte era porque sentían mucho la polarización del momento. O sea, había mucha polarización ese año y había mucha confrontación dentro de la opinión pública, y todo el tema de ideología de género y todo el tema de las cartillas como que los hizo como dudar, sí, como que los enfrentó a un montón de cuestionamientos, y entonces muchos como que dijeron, uy, no, espérense. Se hablaba entonces de una falta de pedagogía en los acuerdos, y se hablaba entonces de que también era muy importante que las FARC dejaran las armas y que hubiera realmente un cese bilateral del conflicto. Los que estuvieron a favor, entonces me hablaban más de una paz, pues evidentemente una lectura desde el Evangelio, que me habla de reconciliación, de perdón, de una idea de fraternidad universal, de una idea de que como país y como humanidad tenemos que estar unidos frente a este proceso. Se habla de la idea de desarrollo, es muy importante la idea de desarrollo, de realmente una paz que busque el desarrollo integral. También se me hablaba de una paz espiritual en estos actores a favor, o sea, la paz espiritual es importante, o sea, no, se habla que es importante que haya como un proceso interno dentro de cada colombiano, por decirlo así, para poder repensarse una paz material, por decirlo así. Entonces, que el cese de la muerte, la violencia es muy importantes. Se tomaban citas de la Biblia como bienaventurados los que trabajan por la paz, para legitimar que en realidad el trabajo por la paz era algo que quería Dios, era algo que la iglesia tenía que estar trabajando. Se hablaba de una paz diversa en el sentido de una paz que pensaran todas las minorías, y cuando se hablaba de minorías hablaba también de los sectores religiosos, pero también inclusive algunos actores que pues ya muy, no son todos, son muy poquitos, me hablaba de
el tema de reconocimiento de la comunidad LGTBI como también parte de los colombianos y que también tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? Y la idea del reino de Dios, que ahorita más adelante se la explico, que también es muy importante, el acompañamiento a víctimas, la dignidad humana, factores estructurales como la justicia social, y una paz con, espera que no veo, y una paz con ética, ¿sí? Una paz que tuviera como un sustento moral, ¿no? Se puede hablar de paz, pues porque sin tener como unas bases para unos principios para hablar de ella. Las lecturas de estos actores a favor era que pues, el proceso de paz iba a posibilitar la unificación social, superar pues, la crisis espiritual por la que habíamos pasado desde que comenzó el conflicto, que había que saber diferenciar el tema de la paz con estar a favor del gobierno. No, muchos de ellos no estaban a favor del gobierno, pero aún así apoyaban la paz. Denunciaban la politización con la que se estaba abordando el plebiscito. Se hablaba del papel que tenían las iglesias en actos y en promoción de los acuerdos. Muchos de ellas hicieron conferencias, hicieron reunión a la gente en sus comunidades, les explicaron los acuerdos de paz, les hicieron misas, hicieron vigilias, hicieron cultos para orar por la paz, etcétera, ¿sí? Entonces había como unas iniciativas que se promovían desde lo virtual y que terminaban materializándose en lo real, en busca de esa paz, ¿no? Hubo marchas por la paz también, donde los actores religiosos estaban ahí, y se hablaba de la importancia de también empezar a hacer un proceso de paz con el ELN. Entonces, un poco fueron las diferentes posturas como de los actores, muy resumidas. Y ya les... Adelante. Entonces, de estos, ¿qué fue lo más importante que se puede como sacar? Y era que, por un lado, la paz espiritual, que ustedes lo vieron como en todos los actores, fue muy importante. Es decir, o sea, la paz, la paz material tenía que ir de la mano con también un trabajo espiritual. Por un lado, los actores estaban en contra de decir que no era posible una paz si no se tenía en cuenta a Dios y si no se tenía en cuenta, digamos que también, si no se tenían en cuenta a ellos, que era un poco también un reclamo de no nos están teniendo en cuenta a nosotros, a las iglesias. Y por otro lado, también un asunto de que también era importante un cambio interior dentro de esos temas de reconciliación, donde las iglesias tenían un papel importante para sembrar esa paz espiritual, ese cambio interpersonal de cada persona para llegar a una paz estructural. Entonces, eso por un lado. Lo otro, la idea del reino de Dios, que es muy importante dentro de las lecturas cristianas. Por ejemplo, se ligaba mucho el tema de la paz con la construcción del reino de Dios en la tierra, porque pues, saben que la idea del reino de Dios para estos sectores, para la corriente cristiana, se habla entonces de como esa utopía de ese mundo posible donde es justo, donde hay una sociedad justa, donde hay perdón, reconciliación, donde Jesús va a venir y por fin vamos a tener como ese proyecto divino en la tierra, ¿no? Entonces hay una rama dentro de esas corrientes, pues hay como una postura dentro de la corriente cristiana que me va a decir, pues eso solamente lo vamos a tener posible cuando nos vayamos a morir y en la otra vida vamos a poder estar en el reino de Dios. Pero hay otras interpretaciones que me dicen, no, la construcción del reino de Dios es desde ya, desde ahora. Sí, el reino se construye desde este mundo y por lo tanto nosotros somos instrumento de Dios para construir ese reino de Dios y por tanto para construir la paz desde ya. Sí, entonces es muy interesante porque en realidad desde un mismo evangelio cristiano se puede interpretar. Pues hay diferentes posturas, ¿no? Que era un poco lo interesante. También entendía un poco que hay narraciones del conflicto que estaban muy, digamos que naturalizadas y dentro de las mentalidades colombianas, dentro de la naturalización del conflicto armado, es decir, muchas personas ya tienen naturalizada la guerra y por lo tanto a la hora de pesarse la paz, esas consecuencias que ha dejado esos discursos sobre la guerra, pues les impiden, digamos que pensarse una reconciliación con esos actores que han estado metidos dentro de la guerra, ¿no?
y frente a pues, toda la violencia que se ha vivido. Entonces, y evidentemente también hay una, pues, una interpretación unicausal sobre el fenómeno de la guerra, y se entiende entonces que los únicos culpables han sido las FARC en algunas posturas, ¿no? Entonces, a veces eso impedía un poco pensarse esa paz con esos actores, ¿no? Y por eso hablaba mucho de justicia en ciertas interpretaciones. O sea, no es posible la paz sin justicia. Sí, y no una justicia como la JEP, porque eso no se entendía así, una justicia real, ¿no? Entonces había un distanciamiento mental hacia el guerrillero que impidió muchas veces pensarse esa posibilidad de paz con el proceso de paz. Y también se interpretó todo este año de la refrendación y como este proceso de transición, como por ejemplo Castillejo, que es un autor que habla de todo ese tema del proceso de paz y la transición hacia la paz, como un momento de repensarse el futuro, donde las miradas entran como en disputa, donde se está, pues sí, como que se está renombrando, significando algo que es un poco utópico, y que muchas veces eso hace poner en quiebre muchas cosas del orden es y de lo que lo institucional es, y entonces muchas veces eso se interpretó frente a ciertos actores que estaban en contra del proceso como una lucha espiritual, es decir, que un poco para empaparlos de este tema es en ciertas corrientes pentecostales y no pentecostales se entiende que hay una lucha del bien y el mal, ¿no? Y entonces, entonces el mal un poco actúa por medio de personas, por medio de situaciones, de cosas, y que entonces esa lucha del bien y del mal está constante y que por tanto también se transfiere a lo político, ¿no? Entonces en lo político también hay una lucha de defender los valores de Dios, de defender lo que se supone que es bueno frente a lo que no es bueno, o sea, lo que no va con los principios religiosos, lo que no va con la voluntad de Dios. Entonces, eso se interpretó para muchos como un momento apocalíptico, un poco como un momento de quiebre, y es normal porque pues pensarse la paz implica eso, implica quebrar con ciertas cosas. Entonces, pues, importante entender pues, que hubo una difusión del evangelio, del mensaje religioso, por medio de lo que fueron las redes sociales, que también es una de las variables que encuentro que es interesante estudiarla, de que estas iglesias están inmiscuidas dentro, pues muchas de ellas, sobre todo las neopentecostales, trabajan muy bien todo el tema de medios de comunicación, son muy buenas y también tienen muy buen posicionamiento en redes sociales y en todo el tema digital. Entonces hay un uso muy importante del marketing, hay un uso muy importante de campañas que logran estar desde lo virtual y llegan a lo real, o sea, se materializan, ¿sí? Y que pues el internet termina ayudando como en esas formas de evangelización, intercambio de prácticas e ideas y teologías. Y que al mismo tiempo pues que les da como una identidad comunitaria religiosa transfronteriza, ¿no? Porque entonces no solamente es la iglesia que está en tal cuadra o en tal barrio o en tal ciudad, sino que es una iglesia que se conecta con toda una comunidad virtual, ¿sí? Con todo un sentido como de un sentido global de esa identidad religiosa que está ahí, ¿no? Ay, pero se me... Bueno. Entonces, otra conclusión importante, la ideología de género. Como les explicaba, para mí fue muy importante entender el tema de la ideología de género como un punto de quiebre, porque cuando yo rastreaba actores que hasta mayo, más o menos, mayo, junio, estaban a favor de los acuerdos, y que de un momento a otro cambian de opinión. Entonces, de ahí entonces lo que se entendía como una conspiración internacional, y que esa idea de la ideología de género fue articulada muy bien por el uribismo, porque el uribismo entonces se da cuenta que hay un potencial con esas iglesias que no están de acuerdo con el tema de las cartillas, entonces logra articular muy sagazmente ese tema de la ideología de género, y logra entonces alinear los movimientos defensores de la familia a favor de la oposición. Esa es una estrategia fundamental, sí, que logran hacer ellos. Evidentemente,
muchos de esos alineamientos no solamente eran por el tema de la ideología de género, porque también gente no estaba de acuerdo con la participación política de las FARC, porque no estaba de acuerdo con la JEP, por toda la bulla que había alrededor de los diferentes puntos de los acuerdos, o por también intereses mismos de los actores religiosos, porque pues también hay líderes religiosos que tienen sus propios intereses políticos. Pero entonces sí se logra una articulación de esas agendas, y entonces la ideología de género se vuelve un dispositivo retórico para movilizar las familias, para promover el no, para movilizar el movimiento de las familias por el no. Eso es como importante, digamos, que entenderlo en ese quiebre que hubo. Ay, Juan madre, pero se me sigue yendo esto. Ya. Entonces, ya terminando, es clave que eso fue algo como que también salió, pues, como les fue interesante porque yo comencé un poco investigando cuáles habían sido las posiciones, pero lo entendía como algo muy descriptivo, o sea, como que yo decía, bueno, sí, eso fue lo que opinaron, eso fue lo que dijeron, estaban en contra o a favor, pero yo decía, pero entonces, ¿qué hay detrás de eso? O sea, y era un poco lo que les decía ahorita, que uno a veces termina, pues, agregando cosas, variables que ayudan a explicar ese fenómeno que uno está estudiando, y ahí entonces, pues, me entré a estudiar ciertos autores que desde un poco esta idea del surgimiento de estos nuevos movimientos religiosos que surgen en América Latina, como son los pentecostalismos y los neopentecostalismos, cómo esos movimientos religiosos se están relacionando con el poder en América Latina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí Jean-Pierre Bastien es uno de los más importantes que cito en mi tesis, que me da muchas luces para entender eso. También otros que hablan de la laicidad, el laicismo, la secularización. Entonces, lo que logro entender un poco, bueno, o sea, lo que quiero saber entonces, ¿por qué esas iglesias están ahí? ¿Por qué esas iglesias fueron importantes? ¿Por qué se piensa que esas iglesias son un botín electoral importante? Y ahí es cuando estos autores me dan un poco la idea de que, pues, las luces de entender entonces que en América Latina el surgimiento de estos movimientos frente a un sistema político que favorece, pues, unas élites políticas y unos cacicazgos o unos grupos políticos específicos, pues digamos que estos sectores religiosos que muchas veces están pues trabajando en todo tipo de sectores urbanos, rurales, van a ayudar a entender como pues a lograr una fusión emocional comunitaria dentro de una entidad que los concibe como somos nosotros, los excluidos de un sistema social, ¿sí? Frente a lo que es la crisis social, la anomia social de la modernidad. Entonces, hay un Estado pues, que tiene sus intereses, ¿sí? Y estamos esos sectores que estamos ahí intentando sobrevivir, y estas iglesias han logrado, por ejemplo, lograr esa fusión emocional comunitaria dentro de una unidad de nosotros, ¿sí? Que está frente a ese sistema y que intenta también, pues, frente a esa colaboración comunitaria, sobrellevar un poco las crisis económicas, la crisis social por la que se enfrentan estos grupos, ¿no? Entonces, de ahí, los actores religiosos, estos líderes religiosos, pastores, porque estamos hablando de neopentecostales y pentecostales, van entonces a ser actores mediadores dentro de la cultura de la mediación. Es decir, actores que por su carisma, que es muy importante, es una idea de Weber del carisma que tienen estos líderes, van a entonces mediar con el Estado, ¿sí? Van a mediar con el Estado a favor de sus propios intereses y el de sus comunidades. Eso sí, esa mediación con el Estado no se salva de las relaciones de autoritarismo, de clientelismo y demás características que tiene el sistema político latinoamericano. O sea, ellos están dentro de esas relaciones, no se van a salir porque pues juegan a lo mismo, pero utilizan esa mediación para negociar con el Estado. De ahí entonces surgen partidos confesionales, después en Colombia, especialmente después del 91, con la Constitución, donde surgen varios partidos confesionales, la reforma también del sistema de partidos,
y entre los muchos intereses va a ser desplazar a la Iglesia sus relaciones de privilegio de la Iglesia Católica con el Estado, pues porque evidentemente la Iglesia Católica va a tener relaciones de privilegio con el Estado, como lo sabemos, y pues uno de los intereses va a ser eso, o sea, competir con esa Iglesia, tener los mismos derechos que ella, porque no fue como bajárselos, sino tener los mismos derechos que ella, y entonces salir de su posición como excluidos, entendidos de que pues también los protestantismos en Colombia tuvieron su persecución en el siglo XX y XIX, y entrar entonces a negociar todo tipo de bienes con el Estado, ¿no? Bienes de representación, bienes de participación política, bienes de intervención estatal dentro de sus comunidades, etc. Ay, Juan madre, siempre me equivoco. Y me va para atrás, no sé por qué se me está... aquí. Entonces, ya como conclusión un poco general de la tesis, pues yo digo, pues realmente hubo una instrumentalización de la religión por parte del uribismo. Yo digo, sí la hubo, o sea, la religión, y es algo importante entenderla, que la religión siempre dentro de los estudios de religión y política se instrumentaliza la religión a favor de lo político, y muchas veces hay confluencia de las agendas, como hubo en este caso, o sea, hay una cohesión política frente a ciertos valores que defender. En este caso fue la familia, fue el tema de la sexualidad, fue el tema de la tradición, y entonces estos actores ven frente a sectores como el uribismo, por ejemplo, pues que se pueden beneficiar mutuamente, ¿sí? Entonces, tanto la religión dice, listo, sí, pues me sirve, pero también la política y pues el uribismo también instrumentaliza la religión a su favor, ¿sí? Por lo tanto, pues dentro de esta idea de que hay relaciones clientelales que permiten entonces que haya una integración de estos actores políticos dentro del sistema político, pues evidentemente esos actores que están ahí jugando dentro de esas relaciones, y entonces ese relacionamiento con el Estado, pues no van a cuestionar muchas veces la misma institución, y muchas veces van a tener un discurso defensor de las instituciones, ¿no? Por eso es que muchas veces se habla que tiene un pensamiento conservador, que beneficia entonces el orden, pero que también legitima su trabajo como mediador dentro del sistema político. Entonces, esto también queda como una pregunta abierta, que inclusive la tengo ahí como en ramo para futuras investigaciones, de saber realmente cuál es el pensamiento de estos actores, realmente si es conservador, en qué es conservador, hasta qué punto sí es conservador, en qué no es conservador, ¿sí? En qué raya a veces con un liberalismo o a veces con un neoliberalismo, porque por ejemplo muchos de ellos, los pentecostalismos y los neopentecostalismos, tratan mucho, el neopentecostalismo, perdón, es un tema que se llama la teología de la prosperidad. Y la teología de la prosperidad tiene muchas bases de un poco una ética neoliberal que hay detrás, ¿no? Entonces es interesante un poco entender esas fusiones, y por ejemplo, esa fue una de las preguntas que me quedó ahí abierta. También otra de las conclusiones importantes es saber que en América Latina, y era un poco lo que quise cuestionar en mi tesis, pues muchas veces se entiende mal el tema de la secularización. Se entiende que la secularización entonces es como una partición de los religiosos allá, los sociales, los políticos allá, y entonces no se tocan, no se meten, no tienen nada que ver. Y no, la secularización, o sea, eso es como un pensamiento muy, muy básico de lo que es la secularización, porque la secularización, por ejemplo, en América Latina implica más bien una diversidad religiosa. O sea, la secularización pretende entonces decir, ya no es el monopolio de la Iglesia Católica el que está ahí, digamos, como mediando en lo social, mediando con lo político, sino que hay una diversificación en los actores religiosos y en los nuevos movimientos religiosos, y por lo tanto es muy difícil pensarse que una separación de las esferas totalmente, sobre todo en culturas donde la religión todavía sigue siendo tan importante y donde las iglesias tienen un papel social tan importante como organizadoras, como dentro de esos agentes mediadores, etc. Entonces, eso era como algo importante, que esa idea un poco de la modernidad y la secularización, decir que ya el Estado separó a la iglesia y no tiene nada que ver, y que es muy básico, que uno a veces se lo enseñan y que
que realmente pues, no comprende todos los matices, por ejemplo, que es entenderlo desde en América Latina, ¿sí? En América Latina hay todas las complejidades y entender que los mismos actores políticos son creyentes, ¿sí? De muchas cosas y que, por ejemplo, un Chávez puede estar metido, pues puede creer en santería o un Santos puede ir a consultar a los brujos, por ejemplo, para tomar decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, ya como terminando, para dejar un poco abiertas las preguntas, creo que es importante, pues en mi caso, uno de los aprendizajes que tuve en el caso del plebiscito fue que al final, y era un poco lo que yo hablaba con mi asesora de tesis, que fue Adriana González, de pronto se me olvidó hacer hincapié sobre eso, fue Adriana González la que estuvo dirigiendo mi tesis, también tuve pues colaboración de otros profes afuera, pero ella fue como la tutora, y un poco lo que veíamos con ella era que el caso del plebiscito, digamos que me permitió abordar otras cosas, sí, me permitió, o sea, fue como un estudio, o sea, al final fue como un estudio de caso que me permitió entonces abordar otros problemas atrás. Y eso es lo más interesante. Muchas veces, a veces uno se queda muy en lo descriptivo y dice, bueno, eso fue lo que pasó y ya. Entonces no problematizamos lo que pasó o no intentamos saber por qué pasó eso, ¿sí? Y a veces, muchas veces uno encuentra investigaciones así como, eso ya, lo escribí lo que pasó y esos fueron los resultados, pero entonces no hay una problematización de eso. Entonces, el caso del plebiscito me permitió a mí, entonces, entender que hay unas categorías transversales, unas temáticas transversales que me ayudan a explicar eso que había pasado. Entre esos, las relaciones de religión y poder en Colombia, el surgimiento de los nuevos movimientos religiosos, entender la diferencia entre qué era laicidad, qué era laicismo, entender la secularización, la modernidad en América Latina, que estábamos hablando cuando hablábamos de modernidad en América Latina, todo ese tema de la tecnopolítica y los trabajos de las iglesias con la paz, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta, ya al final cuando por ejemplo, ahorita que estoy escribiendo un artículo, que la investigación no va a concluir no concluye con un entregable, no concluye con la monografía, porque, por ejemplo, ahorita que estoy escribiendo el artículo, me surgen más cosas y inclusive sigo dándole vueltas a las ideas y muchas veces digo, ay, hubo vainas que no tomé en cuenta y se sigue modificando, o sea, la investigación nunca concluye y yo creo que pues es un proceso que uno está constantemente pues retomando y agregando cosas. Entonces, también como importante no temerla a plantear pronto hipótesis que a veces se salgan como de los cánones establecidos, porque muchas veces cuando yo estudiaba el tema de religión y política, en la ciencia política a veces es como muy malentendido, ¿no? Como que se piensa siempre como la religión como un problema frente a lo político, ¿sí? Como un asunto que no tiene que ver con o sea, que no puede entrar dentro de lo político y que no debería entrar dentro de lo político. Y hay otros enfoques que me hablan como un asunto de que existe, está y hace parte de lo que ha sido la historia en Colombia y y un poco el comportamiento de estas iglesias. Entonces, a veces plantear hipótesis que rompan como con ciertos enfoques puede ser importante. Y también pues el hecho de buscar las metodologías nuevas, técnicas, como fue la etnografía digital, pues para mí fue pues muy bueno, en el sentido de que pues me abordé un mundo que no conocía y que cosas como Facebook, que son muy naturales para muchos, los podía coger como para fines investigativos y se adaptaron muy bien para mi investigación. Otro punto importante, ya para acabar, es el tema de saber sistematizar la información. Porque muchas veces nosotros recolectamos información y vamos recolectando y no sabemos dónde ordenarla, no sabemos dónde ponerla, no sabemos cómo sistematizarla. Entonces siento que es un punto que yo he ido aprendiendo. Les recomiendo mucho las bases de datos y pueden utilizarlas, que ya ahorita es como que un poco las utilizo un poco más, pero muchas veces uno le surgen ideas, le surgen cosas que uno está pensando, nunca las escribe, nunca las
las asocia con el trabajo de campo que uno está haciendo y todo eso se pierde. Entonces, la idea es como saber encontrar un método de sistematizar la información. Ojalá no esperar al final para sistematizarla, sino irla sistematizando desde un comienzo. O sea, toda la información que uno vaya recolectando, tenerla ordenada en fichas, tenerla ordenada en bases de datos. Ese tipo de cosas ayuda muchísimo en el momento de la escritura, muchísimo, muchísimo. Y pues hay muchas preguntas y campos de investigación que quedan vacíos, como por ejemplo lo que les decía ahorita del pensamiento un poco conservador de estas iglesias, que fue una pregunta si realmente sí son tan conservadoras, en qué son conservadoras, en qué no. Y eso me ayuda también a problematizar, pues porque muchas veces uno como politólogo toma como fuente la prensa y muchas veces pues los estudios de prensa pues son hechos por comunicadores que no le dan mucha profundización a esas columnas o a esos artículos. Y muchas veces la opinión pública, lo que todo el mundo está repitiendo es una cosa, y realmente a veces el trabajo investigativo que es importante cuestionar esas fuentes y decir realmente qué es lo que está pensando la gente, realmente qué es lo que están pensando esas iglesias y realmente qué hay de fondo, ¿no? Entonces esos son como pues vacíos que uno siempre le quedan y siempre le van a quedar como muchos campos, y pues esos son los abrebocas pues para seguir investigando, para una maestría, para una especialización, etcétera. Y ya. Wow, muchas gracias, Daniela, por esa presentación tan completa, tan interesante. Bueno, vamos a ver si ustedes tienen preguntas, ¿no? Desde lo que les haya también suscitado esta presentación frente a sus temas, frente a este tema como tal. Bueno, es el momento, aprovechen. Bueno, Daniela, muchas gracias, ¿verdad?, por la presentación, muy interesante, como digo, reconfortante nuevamente poder tener el contacto con usted. Vamos a los referentes bibliográficos, ¿cierto? Usted toca un tema muy importante en la ciencia política o en nuestro campo de estudio, que es la religión, pero nunca la escuché hablar de referentes como Maquiavelo, digamos, Max Weber, ¿cierto? Aunque reconozco pues que es parte de la sociología, pues más. ¿Cómo le ayudaron estos referentes teóricos si fueron utilizados dentro de su trabajo? Porque, digamos, no tenemos acceso en este momento digamos, al trabajo para poder revisar, digamos, las fuentes bibliográficas suyas, y qué tanto le ayudaron los clásicos, o por qué no los escuché dentro del discurso que has planteado, si no fue necesario tener esas perspectivas, que, como digo, que para nosotros son temas y son referentes teóricos y conceptuales muy usuales dentro de la disciplina. Es lo que nos hace pues decir disciplina, que tenemos autores, temas, conceptos en común. Entonces quisiera saber qué tanto se apoyó en los clásicos y si realmente le ayudaron en la construcción de su proyecto de investigación. Gracias. Bueno, pues evidentemente, a ver si lo tomo, creo que lo dije ahorita en un momento, pero a veces no suelo poner todas las citas de todos los autores en las presentaciones, pero sí, a ver si lo leí, lo retomé, que también pues es importante para retomar eso, Maquiavelo no, y pues otros autores, muchas veces, a ver, yo ahí cuando entré un poco en conflicto, porque en realidad pues es un tema pues que se aborda desde la ciencia política más desde lo filosófico, y a veces, muchas veces, o desde lo jurídico, desde más el tema del laicismo, tipo de cosas, pero a mí no me interesaba, pues no me interesaba entrar como en esas problematizaciones filosóficas, ni tampoco me interesaba pues abordarlos de lo jurídico, me interesaba más hablarlos de lo sociológico, un entendimiento de la religión diferente al de otros enfoques, ¿no? Y es ahí cuando, pues, yo pues entiendo que somos una disciplina, pero yo siempre he entendido la ciencia política como algo muy diverso, y que en realidad, pues, estamos en una constante identificación como sobre realmente qué es de ciencia política y qué no. Pero pues yo nunca he tenido conflicto como en quedarme solamente con la ciencia política, porque no, o sea, entiendo y creo que es lo interesante de la investigación, es que uno no puede estudiar un solo fenómeno desde una sola disciplina, y que a veces esa colaboración
inclusive es que no es colaboración, toca muchas veces desde otras disciplinas estudiar el fenómeno, ¿sí? Y la sociología prácticamente hace parte como de nosotros, o sea, porque nosotros que estudiamos autores sociológicos, de antropología, de filosofía, o sea, en realidad nosotros, pues evidentemente sí, hay autores ya de ciencia política más para, no sé, de políticas públicas, análisis del Estado, ese tipo de cosas, pero muchas veces pues hay que irse con las disciplinas que nos fundaron a nosotros para poder entender un fenómeno que uno está estudiando. Entonces, y pues y como les decía un poco, a mí me sirvió el enfoque de la sociología de la religión. Hay autores, pues está Weber, está también en algún momento en un debate que me di teórico ahí de entender cuáles eran las posiciones marxistas un poco frente a lo religioso, también lo abordé, Durkheim también, para entender la religión, y otros autores pues desde la sociología de la religión que abordan el fenómeno y que también son utilizados en ciencia política, pues porque nosotros utilizamos a Weber, a Durkheim, a un montón de sociólogos para estudiarlo de nosotros también. Entonces, es eso. Gracias, Dani. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. De las personas que están, Buenos creo que pues días, profe, buenos días, Daniel. Hola, Hernán, buenos días, adelante. Sí, a mí me surge pues como una pregunta en cuanto a los patrones que Daniela tuvo en cuenta para poder pues delimitar esa unidad de análisis pues tan importante pues como la política con la religión, ¿cierto? ¿Qué particularidades tuvieron que tener el catolicismo y el neopentecostalismo, pues de los que más mencionas, para diferenciarse de otras minorías religiosas pues que puede haber dentro del país? Para delimitar pues como esa unidad de análisis de la que nos has hablado. Pues como les decía, era la relevancia dentro del debate público, eso fue como lo más importante, y dentro de esa relación con el poder. Pues la Iglesia Católica había que sí o sí tomarla, porque pues, ustedes saben que la Iglesia Católica pues, ha sido muy importante pues, en la relación con el poder, en la historia de Colombia, pero también los pentecostalismos y los neopentecostalismos, como esos movimientos que primero son de los pocos que fundan partidos políticos después del 91, ¿sí? Partidos políticos como tal, confesionales, ¿sí? Partidos políticos confesionales, y segundo, porque eran los que más dentro de la opinión pública habían tenido como relevancia, habían tenido aparición. Entonces, esos fueron como los criterios. O sea, porque mi intención era entender la relación entre esas iglesias con el poder, ¿sí? Con lo político. Entonces, evidentemente, pues sí, no puede citar los adventistas, tal vez las iglesias protestantes tradicionales como los luteranos, los presbiterianos, los anglicanos también, tal vez también tienen sus posiciones políticas, pero no son tan relevantes a la hora de relacionarse con el poder político ahora, ¿sí? No son tan relevantes. Entonces, pues no, son importantes, pero no me interesan tanto estudiarlos. Un poco como que esa respuesta se encuentra es en la dinámica de ese contexto que se está mirando, ¿no? 2016 y cómo aparecen esos actores, como lo decía Daniela, cómo aparecen esos actores en la escena de ese conflicto y de ese problema. Muy interesante porque Pero podríamos sí, decirlo que es una delimitación en el espacio temporal, pues sería entonces eso. En el espacio temporal, sí. O sea, obviamente, si yo tengo un tiempo y si siento que los autores me caben dentro del tiempo que estoy haciendo, los cojo. Pero también de frente a la pregunta que me estoy haciendo, frente al problema que estoy abordando, ¿sí? De pronto, si yo quisiera, mi pregunta hubiera sido cuál fue la participación política de las minorías religiosas en Colombia, de pronto hubiera escogido los adventistas o otros movimientos que son
sí, minoritarios, pero mi pregunta no era esa, mi pregunta era como realmente cuáles eran las representaciones y un poco cuáles eran las representaciones frente a la coyuntura como tal, o sea, si han sido relevantes o no dentro de la coyuntura. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguna otra pregunta? También ese asunto, ¿no? De cuando tú dices las representaciones también es lo que pone el límite o la delimitación, ¿no? Porque no todas, pues me atrevo a decir también, funcionará así igual en todos los grupos. No todas las iglesias o no todas las organizaciones religiosas tienen esa intención, ¿no? De poner en lo público su propia representación sobre la paz, ¿cierto? Yo creo que es muy interesante este trabajo que nos comparte Daniela, justamente porque nos permite también, digamos, mover un poco ciertos lugares como inamovibles dentro de lo que normalmente se concibe que es la política y lo que estudia la ciencia política, ¿sí? Siempre hay como un mito alrededor de esa relación política y religión, eh, pero que también ese mito no nos puede llevar a entonces no preguntarnos por eso que está pasando ahí, sino cómo desvirtuar también ese mito. Incluso, no sé, para mí ha sido como muy interesante todo el desarrollo del proyecto y la investigación porque eh, por ejemplo, eso que uno a veces ve como muy evidente, siempre una ve la Iglesia Católica como el actor no principal y siempre en las noticias se entrevistan es a los obispos o representantes de la Iglesia Católica, pero cuando tú vas y ves que hay partidos políticos confesionales, ¿cierto? Con estas características que nos contaba Daniela, empiezas también a pensar que esa relación política-religión es mucho más amplia y que no solamente obedece pues como a eso que normalmente vemos, sino que incluso hay otros actores que quizá no están tanto en la escena o que por las, digamos, las formas de información también que tenemos a veces, pues no aparecen, pero cuando empiezas el proceso de investigación es que empiezas a ver también ese objeto, cómo se va moviendo en ese espacio, en ese contexto, cómo se va alimentando otras cosas. Me parece muy importante que a partir de esta presentación que nos hace Daniela podemos entender que una idea muy importante que ella nos trae es cómo ese objeto de estudio, ese problema se va redefiniendo constantemente en todo el proceso, ¿cierto? O sea, una cosa es cómo te lo vas pensando para plantear el problema, para plantear el proyecto, pero otra cosa es como también eso que tú dijiste que ibas a observar se va moviendo a medida que lo vas observando. Y eso pues puede generar angustias, pero yo creo que lo que nos genera sobre todo son descubrimientos que son muy importantes y que nos hacen también ver cómo el proceso de investigación, pues en tanto que es una experiencia, hace que nosotros pues si empezamos siendo unos y unas cuando estábamos planteando el problema, pues al final de ese proceso somos otras personas, pensamos otras cosas, tenemos otros argumentos, el mundo aparece mucho más amplio, pero al mismo tiempo mucho más pequeño en el sentido de que es posible también explicar ciertas dimensiones de ese mundo y ver también cómo se hace necesario pues algo que hablamos mucho también en la investigación es la flexibilidad, ¿no? Si bien estábamos haciendo esfuerzos para describir, para definir, para delimitar un objeto de estudio, pues eso también tiene que tener una gran dosis de flexibilidad que nos permita en el camino ir viendo eso, esa realidad pues en todo su contexto. Entonces a mí me parece muy
interesante este ejercicio. Yo no conocía la investigación de Daniela, y qué bueno que pudiste estar aquí con nosotros. Creo que nos has dejado también unas pistas muy importantes como estudiantes que somos, que estamos también empezando a comprender el proceso de investigación, que además estudiamos la investigación de esa manera separada, ¿cierto? Estamos en investigación uno, viendo cómo podemos plantear un problema de investigación, pero al mismo tiempo en la cabeza tenemos todo el proceso, ¿cierto? Y es importante entender todo ese proceso, y creo que la manera como nos lo muestra Daniela es excelente, ¿cierto? Desde la experiencia, desde lo que va sucediendo en ese trasegar, que indudablemente yo creo que es lo que nos permite recoger también todos los aprendizajes, entender esto como un camino, un proceso, y también algo muy importante y amarrado pues como con las preguntas que siempre nos surgen, por lo menos en esta etapa del proceso de aprendizaje, sobre el lugar de la teoría, ¿cierto? El lugar de los autores, de las herramientas conceptuales, teóricas, metodológicas que nos brinda la ciencia política, también con esa, digamos, con esa salvedad o con ese plus, que yo creo que también es un plus de esta disciplina, de que no hay, o digamos más bien que hay una diversidad de herramientas y también una diversidad de formas que, aunque nos permite echar mano de otras disciplinas, de otras herramientas conceptuales, sí hay pues podemos hablar de que hay una forma particular de analizar los problemas desde la ciencia política, ¿cierto? Aunque no podamos hablar o que reconozcamos ese debate también disciplinar respecto de los objetos de estudio y las disciplinas y las teorías, ¿cierto? Como que realmente no es eso en sí lo que hace una disciplina, sino la forma como se analizan los problemas, ¿cierto? Y cómo se construyen los problemas. Y en ese sentido, otra de las cosas que yo creo que es importante resaltar es ese asunto de cómo el objeto de estudio o el problema de investigación, que hacemos esa relación siempre con cómo ver la realidad, qué está pasando en la realidad, cómo esa realidad de la política me habla a mí como politólogo, como politóloga en formación, también es al mismo tiempo una construcción, ¿no? de quién está investigando, ¿cierto? ¿A quién se le ocurrió que hay una relación o que es importante estudiar las representaciones religiosas en el acuerdo de paz? A Daniela, entre otras personas que han antecedido también ahí y han aportado a ese campo de estudio. Pero sin duda no vamos a encontrar ningún otro trabajo que contenga los elementos que contiene este, ¿cierto? Porque ahí también está involucrado pues los intereses y el bagaje de quien investiga, ¿cierto? La forma como ve la realidad de quien investiga. Y ahí pues muy interesante también ver, muchas veces nos preguntamos el asunto de la objetividad, ¿no? Y a veces incluso pensamos que mezclar religión con política es muy poco objetivo, ¿cierto? Como que no, pues en la política no hablamos de las creencias, en la política hablamos desde la realidad, pero justamente un trabajo como este nos muestra cuáles son los caminos, los intersticios, ¿no? Las sendas por las que también se mueve la política, que a veces no son tan evidentes y que incluso tienen que ver, o sea, cómo explicar, ¿cierto?, que una persona vote que no al plebiscito, ¿cierto? Un plebiscito que te está preguntando si estás de acuerdo con el acuerdo o no, y que sus razones sean porque no confía en que eso, digamos, tenga una representación de lo que esa persona considere que debe ser la paz, ¿cierto? O por ejemplo, en ese tipo de debates,
que siempre están en la política y que nos hablan de una definición de la política que a Hans le gusta mucho, ¿cierto? La política como definición de valores comunes, que parece muy sencilla, ¿no? Esa definición, pero que a la larga cuando te pones a ver, bueno, cuáles son los valores comunes que vamos a definir, en este caso la paz, ¿cierto? No es un asunto tan sencillo como preguntarle a la gente, ¿usted está a favor de la paz o no? Además, porque es, ¿cierto? Eh, evidente, hasta tautológico. ¿Quién dice que no? ¿Cierto? De hecho, ese era también un poco el chiste en las afueras cuando el plebiscito, ¿no? Como, pues, los colombianos están locos, son los únicos que le dicen que no a la paz, ¿cierto? Pero usted puede decir eso si usted no ha hecho un estudio, por ejemplo, como este, que permita entender, pues, cuáles son las diferentes posturas, cuáles son las representaciones y cuáles son los argumentos que finalmente tienen las personas y los actores involucrados a disposición para decidir, ¿cierto? Si es la paz o no, pero detrás de eso, además, lo que es más fundamental, lo que significa eso, ¿cierto? Porque lo que estamos entendiendo también es que es un concepto sobre el que no hay consenso, o sea, todo el mundo pensaría que todos queremos la paz, pero realmente la pregunta de fondo es, ¿qué paz, cierto? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, Sí, muy interesante. yo, qué pena. Adelante. Me como dos cosas. Una era eso mismo, que era un poco mi interés, era de entender lo político, que muchas veces uno entiende lo político, entonces es ya lo que se ve, ¿no? Entonces la participación electoral, entonces las políticas públicas, entonces esas relaciones de pronto con el Estado, esa política como más formal, ¿no? Y muchas veces queda un poco lo que se omite, y eso es alguno de los estudios más desde las subjetividades, tal vez, o también desde esos estudios de cuál es ese lugar que tiene entonces todo el tema de ideológico, las representaciones, las subjetividades, que son mis formas de interpretar yo como sujeto el mundo y las que también me permiten interpretar lo político y por lo tanto actuar o no políticamente, de cierta manera o de otra manera. Y muchas veces eso se omite, o sea, porque se piensa que ya la gente como que actúa, no sé, por alguna razón y no se entiende, pero porque está actuando de X o Y manera. A veces los estudios de opinión pública tratan de un poco abordar eso, ¿no? Pero a veces se omiten cosas, se han omitido cosas, y por ejemplo el tema de la religión es importante, creo que estudiarlo, porque estamos en una sociedad que es creyente, ¿sí? Una sociedad que es creyente y que por lo tanto también lo político se interpreta frente a esas representaciones religiosas. Entonces, eso era importante, creo que ahí, y también nada, pues para mí, pues así como para animarlos mucho, a mí la investigación me ha apasionado mucho y sobre todo, pues sí, es como animarlos mucho porque muchas veces, muchas personas como que le temen un poco a este trabajo, pero para mí ha sido como muy interesante por eso mismo, por el tema de cuestionar, de cuestionar lo que muchas veces todo el mundo piensa que es de cierta manera y tal vez no es de esa manera. De cuestionar esas creencias frente a lo que todos pensamos que es así y tal vez no es así. Entonces, eso me ha parecido muy interesante y siento que es un valor impresionante dentro de la ciencia política, dentro de cualquier trabajo como académicos y como investigadores, de ser muy críticos y de realmente cuestionar esas cosas que son comunes para muchos y que tal vez no son así, y que tal vez simplemente se han hecho reproducir ideas sobre cosas erróneas, sobre cosas que no son. Y yo creo que el trabajo investigativo es eso, porque no tiene el tiempo de realmente sentarse, hacer 2 años, investigar algo, y no tiene que hacer una columna en media hora para subir a un periódico y tal vez decir cosas que no son verdad, ¿no? O que son verdades parciales. Entonces yo siento que el trabajo investigativo tiene esa riqueza del tiempo de poder realmente buscar cuál es, por lo menos, una cierta verdad de cierta manera. Entonces ya. Sí, qué interesante eso, Dani. Y yo tenía una pregunta más general hablando de eso. Tú ahora pues trabajas en investigación, ¿cierto? Eres investigadora, pero tú crees que, bueno, no sé si desde el principio tú tenías como esa proyección cuando entraste a estudiar ciencia política, pero la pregunta es
si tú no hubieras decidido ser investigadora o digamos si no hubieran habido posibilidades ahí y hubieras escogido otro lugar, ¿no? Laboral, ¿crees que hubiera sido tan importante para ti, digamos, esta formación en investigación? Sí, claro, sí, también. Porque, pues evidentemente, por ejemplo, cuando ahorita que estaba buscando maestrías y cosas así para hacer, porque pues analizando el proyecto de investigación para la maestría, y por ejemplo, en muchos países hay todo el tema por ejemplo, la sociología o la ciencia política aplicada y la investigación aplicada, que casi como que aquí no lo utilizamos, pero que debería ser muy importante, por ejemplo, que es el tema de todos esos conocimientos que tenemos en investigación, de análisis, de todo el proceso de análisis, de búsqueda de fuentes, de triangulación de información, de todo la investigación cualitativa, cuantitativa, todo eso hace parte del proceso investigativo y eso se puede aplicar, o sea, eso se puede en trabajo aplicado. Por ejemplo, hay muchas especializaciones afuera que he visto por ejemplo, de trabajos de proyectos, en formulación de proyectos o en trabajo, por ejemplo, más de políticas de desarrollo territorial, todo ese tema. Hay líneas donde prácticamente es eso, es la investigación aplicada y es exactamente eso, o sea, uno a final de cuentas, por ejemplo, no sé, formular un proyecto se me olvidó el nombre, pues cuando uno formula proyectos en ¿Intervención social? Sí, intervención social, etcétera. Entonces, por ejemplo, uno tiene que hacer, por ejemplo, un análisis sociodemográfico de la población, tiene entonces que analizar cuáles son los factores políticos, sociales, económicos que atraen a la población, tiene que hacer, por ejemplo, un relacionamiento entre actores, ¿sí? Entre actores, ¿cómo es ese relacionamiento entre actores? Tiene que buscar bibliografía que me diga qué es lo que está pasando con X o Y sector, y etcétera, y todo eso es investigación, o sea, todo al final es investigación, para yo decir, bueno, lo que tenemos que hacer es esto, ¿sí? Lo que la mejor respuesta es esta. Entonces, claro, o sea, en un proyecto, en políticas públicas también es importantísimo el tema de la investigación y es fundamental, y yo creo que la formación investigativa es transversal para un montón de cosas, para la vida, para un montón de cosas, a uno le da muchas luces para eso. Y en el trabajo de la ciencia política, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Daniela, otra vez. Qué bueno y qué fortuna tenerte aquí en este grupo. Muchas gracias por tu presentación, por tu disposición para compartirnos tu experiencia. Y bueno, espero que todos y todas las que estuvieron presentes, pues también hayan sacado de allí como ideas y aportes importantes, seguramente sí. Y bueno, nos estamos viendo entonces el lunes en nuestra siguiente sesión. De nuevo, gracias, Daniela, por estar aquí. No, gracias.